Hola alumnos, vamos a ver qué es la trigonometría y para qué sirve. También veremos las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Vamos allá. ¿Qué es la trigonometría? Si lo buscamos en internet, la trigonometría es la rama de las matemáticas que se encarga de la medición de los ángulos o de los triángulos. Bueno, no de todos los triángulos. Si queremos calcular o hacer trigonometría un poquito, tendríamos que tener triángulos rectángulos. Y si te acuerdas de que es un triángulo rectángulo, es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, el que tienes en el dibujo. ¿Cuál sería el de 90 grados? El que está dibujado como un ángulo recto, como un cuadradito, ¿de acuerdo? Les he puesto nombre alfa, beta y gamma y son letras griegas porque en general los ángulos se escriben con letras griegas, ¿de acuerdo? Ahora, que no te engañen, este es el perfecto triángulo rectángulo, siempre se escribe de esta manera, lo dibujamos así, pero bueno, esto también tiene un ángulo recto, ya te lo he dibujado aquí. Es decir, aunque no sea el típico triángulo rectángulo, también se puede hacer trigonometría con él. Incluso aunque lo tengas hacia abajo, ¿vale? También tiene un ángulo recto. Los ángulos rectos siempre se marcan así, con el cuadradito, ¿de acuerdo? Si no, en el enunciado te pueden decir, forman un ángulo recto o están en ángulo recto, no sé. Pero que no siempre tienes por qué dibujarlo de la forma tradicional. El dibujo te dirá, o el enunciado te dirá cómo está ese triángulo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y para qué sirve esto de la trigonometría? Pues básicamente sirve para medir alturas, medir distancias, y vamos a poner unos casos particulares, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, imagínate que quieres medir la altura de este pedazo de edificio. Pues si tú realmente si quieres calcular la altura y tienes la distancia hasta este edificio y tienes el ángulo que formas con la parte más alta de él, podrías calcular esa altura con trigonometría. También lo podrías hacer si, por ejemplo, estamos nadando en un barquito y queremos saber la altura de la vela que tiene. Si tú sabes la distancia desde donde está el poste hasta el final del barquito y sabes el ángulo que forma con la parte más alta de la vela, podríamos saber esa hipotenusa. Pero también si estamos en el bote, bueno, también podríamos saber, imagínate que quieres saber la distancia hasta esta playa, ¿vale? Si supieras la distancia que hay en línea recta hasta donde estás tú y la distancia horizontal y el ángulo que forma, también lo podrías saber. Pero estos son todas situaciones de problemas, te faltan los datos, te falta saber cómo calcularlo. Antes de darte eso, te tengo que decir y te tengo que recordar, pues, cómo se llaman las cosas, los lados de un triángulo rectángulo. Si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿vale? Ojo al dato, le he puesto alfa al ángulo de abajo y beta al ángulo de arriba. ¿Por qué? Porque el ángulo recto es el de 90 grados, no nos da ninguna información, por eso no se le pone nombre en realidad. Y lo que vamos a hacer es repasar esos nombres. El lado que está enfrente del ángulo recto, yo siempre dibujo esa flechita para saber quién es la hipotenusa y la llamaré H a partir de ahora, H minúscula. Luego tienes los catetos, que son los que forman ese ángulo recto. Está el cateto A y el cateto B. Dependiendo de qué ángulo tengas, tendremos que coger el A o el B. Yo ahora te voy a definir las razones trigonométricas del ángulo alfa. Tiene un nombre muy complicado, pero en el fondo son todo divisiones. Son 3 divisiones que tienes que saber hacer y que tienes que saber que tienen un nombre. Es decir, tienes, por ejemplo, llamamos seno de alfa, es decir, el ángulo que está abajo a la derecha, a la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En mi dibujo sería A partido por H. ¿De acuerdo? Esa división tú la harías a mano. Yo te diría, la hipotenusa mide 8. El cateto opuesto mide 3. ¿Cuánto mide el seno? Pues tú pondrías seno de alfa igual a 8 entre 3 y sabrías lo que da. De la misma manera, el coseno sería el cateto continuo, o sea, en este caso el lado B, partido la hipotenusa. ¿De acuerdo? Y por último, la tangente. Esto parece muy complicado, pero es muy sencillo. Una vez has sacado seno y coseno, si haces la división seno entre coseno, averiguas esa tercera razón trigonométrica que se llama tangente. Ahora, claro, como seno partido coseno, sabemos que eran esas fracciones, hacemos esa división de fracciones, multiplicaríamos en cruz, total, ¿qué nos quedaría? Que se tacharían esas h's y en realidad la tangente es lo mismo que hacer cateto opuesto entre cateto continuo, es decir, A partido por B. Por tanto, te estoy dando 2 maneras de averiguar esa tangente. Tú puedes hacer lo que te ha dado el seno entre lo que te ha dado el coseno, o puedes coger y simplemente dividir lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide el cateto continuo.
¿Por qué se les llama razones trigonométricas? Porque si te acuerdas, una razón era una división y de ahí sus nombres. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para que quede claro, porque es que aquí todo abstracto es un poco complicado. Vamos allá. Dado el siguiente triángulo rectángulo, di las razones trigonométricas del ángulo señalado. Vale, yo tengo aquí los lados 3, 4 y 5 respectivamente y quiero saber los del ángulo señalado, alfa. Muy bien, primero nos escribimos quién es quién. El lado que está enfrente del ángulo recto, ¿quién es? Es la hipotenusa, h, acuérdate. Luego los otros dos son cateto opuesto y cateto continuo. Yo directamente ya me pongo quién es quién. Porque si solo pongo cateto, luego a la hora de sustituir en las fórmulas es un poco más complicado. Entonces yo ya sé que el lado que está enfrente del ángulo alfa es el opuesto y el que forma el lado alfa, bueno, el ángulo alfa es el cateto continuo. Y ahora vamos a sustituir en las fórmulas, ¿de acuerdo? Venga, seno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa. Por tanto es 4 entre 5, que eso en la calculadora 0,8. Coseno de alfa, el continuo partido de la hipotenusa y por tanto es 3 partido por 5, 0,6. Tangente de alfa es seno partido por coseno de alfa y por tanto 0,8 entre 0,6, calculadora 1,33. Pero había otra forma, cateto opuesto partido cateto continuo, que eso sería 4 entre 3, 1,33. Pero no te preocupes, porque esta es la solución. Es decir, solo quería que vieras que la tangente de alfa realmente se puede sacar haciendo la división de uno entre otro o haciendo cateto opuesto partido cateto continuo. Es lo que tú quieras hacer. Ahora, si por ejemplo estuvieras en una situación de un examen y quieres hacerlo seguro bien, yo te recomiendo que no uses un dato que hayas sacado tú a mano. Me explico. Si tú haces seno partido coseno, estás usando dos datos que has sacado tú, dos resultados que tú has sacado ya. El 0,8 y el 0,6 han sido tus cálculos. Imagínate que te hubieras equivocado en uno. Ya tendrías la tangente mal también. Por tanto, yo te recomiendo siempre recurrir a las fórmulas que no usen resultados que acabes de sacar. Pero bueno, ya ves que da lo mismo, así que tú decides. Pero a lo mejor tú lo estás pensando, ya Lidia, pero esto tú me lo has planteado dándomelo todo, los tres lados, todo perfecto. ¿Qué pasa si me falta uno de los lados? Entonces yo te he puesto el mismo triángulo 2 veces más, pero te he escondido una de las medidas, que yo ya sé que sabes lo que mide, pero bueno, vamos a hacer como si no. Pues bueno, hay que prestar atención. Si nos falta uno de los lados, lo que tenemos que hacer es Pitágoras. Buah, ¿te acuerdas de qué significaba, qué quería decir el triángulo rectángulo de Pitágoras? Nos decía que el lado más largo, o sea, la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. El orden da igual. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Pues tendríamos que hacer dos pasos cuando nos falta un lado. Antes de empezar a hacer seno y coseno y no sé qué, lo que tendríamos que hacer sería, primero que nada, apuntarnos qué lado falta, tener cuidado de si es la hipotenusa o es un cateto, para poder sustituir lo que sabemos en la fórmula y poder despejar. Por tanto, en el de la izquierda, ¿qué falta? La hipotenusa, porque es el que está enfrente del ángulo recto. Y por tanto, yo dejo la h, pongo la fórmula y digo, vale, h al cuadrado es lo que quiero saber y es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Por qué yo he puesto 4 primero y luego el 3? Porque me ha dado la gana. Tú podrías poner 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Total, el orden de la suma me da igual. Ahora, operamos. 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 más 9, 25. ¿Y qué haríamos ahora? Pues ahora lo único que tienes que hacer es pensar qué es lo contrario de elevar al cuadrado, hacer la raíz cuadrada. Y eso nos daría raíz de 25, que da 5. Ya sé que estás pensando que la raíz de 25 puede ser más 5 o menos 5, pero recuerda que estamos midiendo distancias, por tanto una medida negativa no tiene sentido, y dejaríamos el más 5. ¿Qué pasa con el triángulo de la derecha? En la derecha no nos falta la hipotenusa, nos falta un cateto. Y por tanto, al sustituir en la fórmula, tienes que sustituir la hipotenusa, que es 5, sustituyes cualquiera de las dos letras, el A o el B, el que tú quieras, por el cateto que te han dado y el otro lo dejas tal cual. Entonces yo he decidido ponerlo así. 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más al cuadrado. ¿Que por qué he puesto a la derecha? Bueno, pues no sé, podrías ponerle X, podrías ponerle B, podrías ponerle C de cateto, da igual, es una incógnita. Y entonces, ahora sí, 25 es igual a 16 más A al cuadrado. Cuidado, ese 16 pasa restando y por tanto nos daría 9. A al cuadrado es igual a 9. Yo lo pongo a la izquierda porque ya sé que cuesta un poquito a veces ver la incógnita a la derecha.
y por tanto lo contrario de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 9 es 3 o menos 3, pero ya hemos quedado que como queremos una distancia nos quedamos con el lado positivo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces llega un momento donde ya tenemos claro cómo sacar los tres lados para poder averiguar seno, coseno y tangente en caso de que no nos lo den. Y estás en la posición de poder hacer muchos problemas donde nos pidan las razones trigonométricas de un ángulo. Recuerda, te pueden pedir visto desde el ángulo alfa o visto desde el ángulo beta, que total sería darle la vuelta y hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te haya quedado claro, pero si tienes dudas, no te preocupes. Mañana en clase.